ten unha amplia experiencia traballando no deseño industrial, primeiro como cofundador do estudio Piedra, Papel, Tijera e agora embarcouse nun proxecto que se chama Cucuducho, que está dedicado basicamente ao deseño destinado ao público infantil, diseño de obxectos, de mobiliario, etc. O seu proxecto de Cucuducho, digamos que se trata de unha proposta onde a sensibilidade estética e cultural, así como o xeito de fabricación, que digamos que todos os obxectos que fabrica están feitos en Galicia e utiliza materiais respetuosos co medio ambiente, pois sirven, ademais de como obxecto de deseño, sirve como unha palanca de cambio social. Cando lle propuxemos que viñera ao FED, comentónos que nos daría unha exclusiva, entonces que nos falaría dun proxecto no que estivo traballando durante este tempo e que consta de unha original e innovadora idea, unha metodoloxía onde os nenos forman parte do proceso de deseño para un obxecto infantil. Entonces, bueno, a cousa pinta ben, sin máis, un forte aplauso a Lois Guillán. Hola a todos. Un cucurucho siempre nos regala algo, una sonrisa, un sabor, una emoción. Un cucurucho siempre contiene una explosión de detalles que nos alegran el día. Un cucurucho es algo simple. Un cucurucho es el gorro que te invita a la fiesta. Un cucurucho es la antorcha que te guía en la aventura. Es el catalejo que te advierte del peligro. Es la nariz que te transforma en un ser extraordinario. Y la cabaña, la canasta, la pistola, la trompeta. Al fin y al cabo, un cucurucho no es más que un simple cucurucho. Con esta pequeña introducción nos acercamos bastante a la idea que tenemos en Cucuducho para la fabricación de objetos, ¿vale? Diseñamos objetos simples que potencien la imaginación y la creatividad de los niños y, por lo tanto, diseñamos muebles que sirven para jugar, juguetes que adornan, adornos que hacen cosas y lámparas incluso que iluminan. Pero nuestra idea no es simplemente ser una editora de objetos, esto de simplemente entre comillas, por supuesto, sino que queremos llegar un poquito más allá. Queremos tratar de funcionar como difusores y amplificadores de la cultura y de las tradiciones locales en los más pequeños. Para ello, lo que hacemos es nutrirnos de la colaboración de otros profesionales de las industrias creativas, como pueden ser ilustradores, arquitectos, diseñadores de otras disciplinas, artesanos, y de esta manera conseguir un poco esos objetivos que planteaba y al mismo tiempo comportar un mayor valor añadido a nuestros productos. E incluso nuestra idea es irnos un poquito más allá y buscar colaboraciones que sobrepasen esa afinidad que tienen estas disciplinas con el diseño. Como por ejemplo el caso de la música con Pedro Pascual. Después de esta pequeña presentación de introducción al proyecto de Cucuducho, os voy a poner un vídeo de presentación donde veréis un poco dónde se refleja esto, con una creación ex profeso para el vídeo que os voy a presentar. ¿Vale? Ahora, si os parece, os voy a hablar de algunos de los productos que tenemos ahora mismo y que nos van a ayudar un poco a profundizar más en lo que es el proyecto de Cucuducho, ¿vale? Este sería el primero, es un escritorio doble. En él tomamos como referencia el trazo de un niño pequeño, muy sintético de lo que es una casa, ¿no? Esto sería una vista frontal del escritorio. Y así lo que tenemos es, como os comentaba antes, un escritorio doble, ¿no? Donde cada uno de los niños tiene su espacio de trabajo. Al mismo tiempo, el hecho de que la superficie sea inclinada favorece que la postura sea más correcta, con lo cual esa postura más correcta genera una mayor comodidad, lo que facilita que los niños consigan estar más tiempo y más concentrados en la tarea que estén realizando, ¿no?
Además, cada uno, como comentaba antes, aparte de tener su propio espacio de trabajo, están conectados visualmente, con lo cual es muy interesante porque se generan unas complicidades. Por ejemplo, estos son mis hijos y nosotros tenemos en casa este escritorio y nos pasa algo muy curioso, y es que cuando uno de ellos va a dibujar o a pintar, independientemente de quién sea el primero, seguidamente va el otro, ¿no? Quieren compartir un poco ese espacio conjunto, ¿no? Que puede parecer una tarea más individual, pero sin embargo la comparten, están hablando, pero no hay las discusiones habituales, ¿no? De hecho, un reciente estudio de la Universidad de Stanford ha constatado que utilizando frecuentemente este escritorio se reducen hasta un 90% las discusiones entre hermanos. Esto es una pequeña broma, lógicamente. Como antes adelantaba Óscar, este escritorio está realizado en madera maciza y en DM. Las partes lacadas, tintadas, perdón, son en madera maciza de pino, mientras que las blancas, por tema de funcionalidad y durabilidad, es DM lacado, ¿vale? Lo cual le confiere una mayor resistencia. Pero cabe decir que tanto las maderas que utilizamos en todos nuestros productos, como los derivados de esta, como puede ser el DM, los tableros de DM, vienen todos con certificaciones FSC o PFC, lo que garantiza que provienen de plantaciones sostenibles, ¿vale? Con lo que conlleva esto para el respeto al medio ambiente y la contribución social que genera. Tenemos diferentes acabados, aquí veis una muestra de ellos. Ahora mismo tenemos sus 4 colores, pero bueno, quizás se amplíe la gama en el futuro. Una cosa importante que no comenté es un poco esa ambigüedad de la que hablábamos al principio, de usos, ¿no? De los diferentes objetos. En este caso, la función principal es la de escritorio, pero también tenemos la componente lúdica, ¿no? Puede funcionar como una mesa de juguete, los niños se pueden introducir debajo, puede ser como una especie de tipi o algo así, o incluso ponerle mantas y jugar que es un escenario. Bueno, eso ya un poco lo que desarrollen ellos. Este sería otro de nuestros productos. Esto es una colaboración de las que hablábamos anteriormente con Alberto Guitián, que es un ilustrador de Lugo. Esta es Marela y es una ternera 100% gallega. Como digo siempre, no hay nada más gallego que una vaca con ruedas de tractor, ¿no? Que sería el caso de Marela. Marela está realizada también en madera maciza de haya. Es un objeto muy sencillo y volvemos a lo de antes. En principio es un juguete, como si fuese un cochecito que rueda, pero también podría llegar a funcionar como un objeto decorativo, ¿vale? Y una parte importante también a destacar es que lleva incorporado un orificio posterior de escape. Ahí veis un poco la representación. Cuando estábamos trabajando en el diseño, me comentaba Alberto que le daba la sensación de que generalmente cuando se hacían muñecos o animales para los niños eran como asexuados, ¿no? No tenían agujeros por ninguna parte. Entonces lo que hicimos fue incorporárselo aquí y tiene debajo del rabo un taladro que, bueno, a veces hace su función. Este es otro de los productos que tenemos. Nuevamente utilizamos la madera maciza de haya y aquí para diseñar este objeto utilizamos un juego perceptivo. Ya os habréis fijado muchos que el cuerpo es siempre el mismo, lo único que cambia es la cabeza, ¿no? Digamos que en los niños lo que les da entidad a un animal es la cabeza, ¿no? Entonces aquí lo que hacemos es que mediante una rosca metálica que tienen y mediante un sistema de giro, ellos pueden intercambiar las cabezas y obtener animales diferentes en función de la cabeza que tengan en ese momento, ¿no? El tema de la rosca viene dado porque nos parecía interesante incidir en el movimiento de giro en los niños pequeños, porque digamos que les refuerza un poco aspectos de motricidad fina que a edades tempranas son muy interesantes para afinar conceptos como el de escritura o el de dibujo, y cogen más destreza en ese sentido. Después lo que hemos hecho también es dejarlo al natural. Este objeto no lleva ningún tipo de tratamiento, ni barniz, ni nada,
porque queríamos un poco que los niños se apropiasen de las sensaciones de la madera, ¿no? Tanto táctiles como olfativas, como visuales, y al mismo tiempo esto les va a permitir algo que para los niños es muy interesante, y es que pueden pintar sobre el objeto, ¿no? Y que hoy en día con los plásticos es más complejo. Al mismo tiempo, al estar hecho en madera maciza natural, sin ningún tratamiento, lo que conseguimos con esto es que ellos mismos, con una suave lija, pueden otra vez, dándole un suave cepillado, retomar el acabado que tenía inicialmente y volver a hacer esa acción una y otra vez tantas veces como quieran. Yendo un pasito más allá, también nos interesaba esta parte de la que hablo ahora mismo, porque queríamos que también los niños de alguna manera retomasen ese trabajo más manual, de manufactura, de esas profesiones que digamos están perdiendo ahora mismo. Y después nos interesaba también que intentasen crear esa vinculación que hay entre esfuerzo y resultados, ¿no? Hoy en día es todo como muy inmediato a todos los niveles, y los niños pequeños que están naciendo hoy en día o que tienen todavía pocos años, con el tema de lo digital y lo táctil parece que todo es instantáneo y momentáneo, ¿no? Entonces también nos interesaba que el niño consiguiese hacer esa asociación de cuanto más tiempo estoy lijando, cuanto más esfuerzo pongo, mejores resultados voy a tener, ¿no? Más se va a quedar el objeto como estaba antes, ¿vale? Después otra cosa también interesante a matizar, que se repite en muchos de nuestros productos, es que los productos tienen un primer proceso industrial, generalmente con maquinaria de una tecnología importante, como pueden ser máquinas de control numérico o corte láser, y después lo que tiene, que les confiere ese halo de artesanía y esa diferenciación en cada una de las piezas, es que tiene un acabado manual, ¿no? Entonces ahí, bueno, podéis apreciar que no van a ser nunca iguales, van a tener pequeñas imperfecciones, pero esas imperfecciones al final va a ser también lo que le da cierta riqueza al objeto. Este es otro de los productos que tenemos, parte de un juego de palabras, adorna del verbo adornar, y las dornas, que son las embarcaciones típicas de las Rías Baixas, y hace alusión un poco a esta tipología de embarcación, porque están, si no las conocéis, están realizadas en madera, tienen la popa achatada, la proa redondeada, el casco está pintado con un color y la cubierta con otro, generalmente también así colores muy llamativos. Y después lo que hacemos es que ese cuento que le faltaba en otra imagen va a ser un poco el que referencia a la vela de estas embarcaciones, son embarcaciones con una vela pequeña, y donde los cuentos serán esa vela que nos lleve a esos mundos de la imaginación y de fantasía que nos pueden acercar los álbumes ilustrados, ¿vale? Nuevamente es un elemento que visualmente puede parecer muy sencillo, pero también tiene una complejidad constructiva y de diseño importante, pero la generación en apariencia de un objeto simple. Y partiendo un poco de esta idea, y para crear un estante más funcional, únicamente con dos de esos estantes adorna, puestos en paralelo, lo que hacemos es ubicar un estante perforado, ranurado encima, y las velas aquí más evidentes de esa madera natural pues simplemente encajan, ya se colocarían sin ningún tipo de tornillería ni de herramienta, ¿vale? Esta es otra de nuestras colaboraciones, en este caso con Idoia Cuesta, que es una artesana del País Vasco, pero que lleva ya más de 20 años afincada aquí en Galicia. Y lo que hace esta chica es, se ha empapado y coge un poco las técnicas tradicionales de cestería, pero las reformula para dar una orientación más contemporánea, ¿no? En este caso trabajamos en este objeto, que la idea es que sea como una especie de asiento puff con una sentada informal, pero como decíamos anteriormente, los productos de Cucurucho intentan que siempre
vengan con sorpresa, ¿no? O al menos que los niños indaguen a ver si hay algo nuevo. En este caso, al darle la vuelta, nos encontramos un par de cinchas y un interior hueco que lo convierten en un cesto, ¿vale? Entonces, a partir de ahí sí que ellos ya pueden empezar a descubrir un montón de usos. Puede ser una cuna para un bebé, un cesto para llevar objetos y frutas, están jugando al supermercado, se pueden meter dentro y girar en un eje vertical. Incluso lo pueden utilizar como una concha y jugar animales con caparazón, ¿vale? Este otro producto también es una colaboración. Esto habla un poco de ese pequeño manifiesto que os relataba al principio, ¿no? Donde un cucurucho en manos de un niño pues se transforma en un cucurucho y va a encontrar infinidad de usos, ¿no? Aquí tendríamos al cocodrilo bailongo en la fiesta, al gato, al ciervo con la trompeta y a ese oso que se transforma en un ser extraordinario, ¿no? Esto es una colaboración con la ilustradora Nuria Díaz. Y ya para finalizar, la parte esta de la presentación de los productos, un nuevo póster, que es otra colaboración con Alberto Guitián, que tiene una anécdota muy curiosa. La idea surgió del propio Alberto, que me planteó por qué no hacíamos este póster, y viene dado porque no sabía dónde, había escuchado que había una chica en Santiago que su tesis doctoral versaba sobre los diferentes tipos de lluvia que había en Galicia y que al parecer hay más de 70. Entonces me pareció interesante la idea, recogimos obviamente 9 de ellos y los plasmamos un poco en esta ilustración, en este póster con el estilo característico de Alberto. Ahora, si os parece, os voy a poner el vídeo del que os hablaba al principio, con esa banda sonora que ha creado el profesor Pedro Pascual, y después ya pasamos al tema de los talleres.
Vale, pues nada, hasta aquí la pequeña presentación de lo que es Cucuducho. Y como os decía inicialmente, nuestra idea no es quedarnos únicamente en una editora de objetos, sino que queremos ser un poco más ambiciosos. Y con esto no estamos diciendo que queramos gobernar el mundo, pero sí que queremos tratar de cambiarlo, al menos en la medida de nuestras posibilidades. Pero claro, esta tarea no la puede realizar uno solo, entonces tenemos que buscar para ello algunos colaboradores, ¿no? Y estos colaboradores pensamos que los más idóneos en nuestro caso van a ser los niños. ¿Y por qué los niños? Os preguntaréis. Pues porque los niños están en un constante crecimiento y no sabes cuándo van a parar, ¿no? Como sé que son un poco horas complicadas y hay gente con un poco de sueño, puse esta pequeña anotación porque cuando hablamos de crecimiento nos referimos a ese crecimiento personal o psicoafectivo del niño, ¿vale? Para conseguir este objetivo y para ayudar a los niños a este crecimiento, nos hemos sacado de la manga una metodología para implementar en unos talleres infantiles. Nuevamente hacemos mención a lo que significa ese sacarse de la manga y en este caso hace referencia a una concentración que hemos tenido el año pasado durante 6 meses aproximadamente en la Ciudad de la Cultura a través de un premio que nos concedieron para desarrollar esta metodología en el Galicia Open Future. Decía Steve Jobs que a veces cuando le preguntaban a un creativo cómo se le había ocurrido una o tal cosa, que algunos se sonrojaban porque decían que realmente la idea no era suya original, ¿no? Sino que lo que pasaba es que al estar mucho tiempo conviviendo en una serie de circunstancias y rodeado de una serie de cosas, puedes ir conectando estas situaciones y al final acaban derivando en esa situación creativa o en ese objeto creativo. Esto es un poco lo que me ha pasado a mí desde hace 2 años aproximadamente, que se me venía un poco a la cabeza, debido al proyecto de Cucuducho, una serie de términos como co-creación, diseño, sostenibilidad, innovación, tradición, educación, y al final lo que hemos hecho ha sido aglutinar todo esto y darle forma para derivarlo en estos talleres y en esta metodología de lo que estamos hablando, ¿no? La idea de esta metodología es desarrollar un proyecto educativo de co-creación que lo que pretende es integrar a los niños en procesos reales de elaboración, de diseño, elaboración e incluso comercialización de un objeto infantil, ¿no? Para ello, como podéis leer ahí, vamos a contar con profesionales de las industrias creativas para que se acerquen de una manera transversal a un poco los conceptos que veíamos con anterioridad, ¿no? Tradición, cultura, incluso industria, innovación, y al mismo tiempo que desarrollen un poco esa sensibilidad estética y medioambiental que también creemos que se está perdiendo un poco, ¿no? Digamos que las fases de esta metodología que vamos a utilizar las hemos dividido de esta manera. Va a ser un itinerario donde ellos lo que van es a discurrir por unos procesos online y offline. ¿Por qué hacemos esto de lo online y lo offline? Por varios motivos. El primero de ellos porque ahora mismo, en estos momentos, y muy vinculado al ámbito educativo, digamos que la balanza se está inclinando demasiado del lado de lo online, ¿no? No estamos en contra del online, ni muchísimo menos, tiene muchísimas ventajas, por eso lo incorporamos también en nuestra metodología, pero sí que creemos que debería hacerse más hincapié en contenidos offline, es decir, un trabajo en lo real, no en lo virtual, ¿no? Que potencie determinadas habilidades en el niño. Como comentaba antes, un poco citando a Steve Jobs, esas fases de esta metodología
tampoco es que hayamos inventado nada nuevo, simplemente hemos incorporado otras metodologías ya contrastadas, como puede ser el Lean, el Design Thinking o el Learning by Doing, pero sí que es cierto que nosotros incorporamos otras componentes que puedan generar valor añadido, ¿no? Como puede ser el que los niños sean co-creadores de esos objetos que al final van a ser objetos reales, ¿no? Y que acaben pasando por todos los procesos, incluso el de fabricación, incluso el de comercialización. Esto es muy interesante porque ellos van a formar parte como si fuera de un equipo de trabajo, ¿no? Real, de un estudio de diseño, por así decirlo. Ahora, si os parece, os voy a hablar ya con más detalle para explicaros la metodología de un primer caso de estudio. Este caso de estudio todavía no se ha llevado a cabo, esperamos realizarlo en los próximos meses con un centro educativo local, pero que al mismo tiempo es una referencia dentro de su sector a nivel estatal. Este caso de estudio parte de una pequeña anécdota que os la comento, así parece como que le doy más entidad al caso en sí. Y nuevamente traigo a colación el tema de los niños, de los míos en concreto. Y es que desde que Lucas tenía como unos 2 años y medio aproximadamente, cada vez que se despertaba los fines de semana, generalmente más temprano que cuando iba al cole, si hay padres aquí entenderán de lo que hablo, se venía a nuestra cama, ¿no? Y lo primero que hacía cuando llegaba a nuestra cama, y por este orden, era pedir dibujos. Tenemos un televisor en la habitación, nos pedíamos dibujos animados, y después inmediatamente ya el desayuno, ¿no? Eran cosas que le correspondían por derecho real y las exigía como tal. Entonces yo bajaba a la cocina, nuestra casa tiene 2 plantas, le preparaba el desayuno para todos y desayunábamos en cama. ¿Qué pasa? Como teníamos más tiempo, era fin de semana, no estabas con las prisas del cole y todo esto, y del trabajo, lo que hacíamos era incorporar, por una parte, elementos de desayuno en cuanto a los alimentos diferentes, de alguna manera, o que no tomabas durante la semana. Y se me ocurrió también incorporar piezas de vajilla, de las que teníamos por casa, que tampoco utilizábamos habitualmente, ¿no? Con diseños más cuidados, diferentes, a veces incluso descontextualizadas, ¿no? del uso del desayuno. Y lo que comprobé, tanto con Lucas como después cuando vino Emma, y seguíamos repitiendo un poco esta tradición, es que la receptividad era muy positiva, ¿no? Por parte de los niños. Yo no tengo problemas, la verdad, con el tema de las comidas, con los niños, ¿no? Hay gente que sí que es un verdadero trauma, pero sí que el desayuno es un momento complicado del día para ellos, ¿no? Se acaban de levantar, ya están pensando en ir al cole, todo como muy apresurado, tienen que a veces engullir el desayuno recomendado, entonces es como poco motivante. Entonces nos pareció que tal vez si se generaba un set de desayuno, que a ellos les crease una motivación, pues a lo mejor conseguíamos minimizar ese impacto negativo del desayuno en esas horas del día, ¿no? Cuando hablamos del set de desayuno, queremos escapar un poco de las interpretaciones que se hace habitualmente del set de desayuno para niños, que trae como mucho unas ilustraciones más o menos cuidadas y que a veces incluso los tratan como tontos, ¿no? Queríamos irnos un poco más allá, incluso cuidar el tema del material. Generalmente estos formatos de los que hablaba ahora suelen ser plásticos, con todo lo que hay detrás de esos procesos de fabricación finalmente y dónde se fabrican. Entonces queríamos aportarle más valor en todos los sentidos, ¿no? Por eso pensamos en irnos a un material como la cerámica, ¿no? Que nuevamente retomase esos conceptos de los que hablamos anteriormente, de tradición, de respeto por el entorno, potenciación de la artesanía. Entonces, lo que nos situaría es en esta primera fase,
la de la investigación. Esta fase sería online, perdón. Y aquí digamos que sería un poco la fase de los especialistas, ¿no? Aquí nuestra idea es la de contar con una serie de especialistas en un primer momento para sentar un poco esa base, esas pautas que nos van a permitir el desarrollo del trabajo y la elaboración de un brief, ¿no? Inicialmente contactaremos con un médico, con un especialista en endocrinología y nutrición para que nos elabore un listado de ese desayuno ideal, ¿no?, por así decirlo, en términos nutricionales, y al mismo tiempo que nos pueda dar un listado más extenso para que los niños de alguna manera también puedan combinar y buscar esa información para más adelante desarrollar el objeto en cuestión, ¿no? Contaremos en este caso también con la ayuda de profesores de diferentes especialidades, al ser, como os mencionaba, en un centro educativo. Y aquí lo que queremos es un poco que cada uno de esos profesores se adapte a un pequeño brief que les plantearemos inicialmente y que, digamos, identifiquen algunas necesidades con su materia, lo que significa que los niños van a estar adquiriendo contenidos de sus diseños curriculares, pero de una forma encubierta y mucho más amena que a lo mejor la que suelen estar habituados a encontrarse en clase, ¿no? Y después la figura del diseñador, lógicamente, para un poco la elaboración de ese brief previo para estos profesionales, incluso unas pequeñas pautas para los niños, tanto metodológicas como para la elaboración de ese brief posterior que se tendrá que hacer más adelante, ¿no? Como os decía antes, esta parte es online, que nos maticé anteriormente. La idea de tener estos contenidos online es porque también tenemos intención de desarrollar una plataforma que recoja todos estos contenidos, que los niños se puedan descargar, que incluso se pueden incorporar contenidos nuevos, tanto por los propios niños como por los profesionales, y que haya ese punto de encuentro entre todos los participantes de la metodología. Al mismo tiempo, nos parece interesante el tema de la parte online, porque también podemos, y nos gustaría que así fuese, incorporar a los padres en ese proceso, ¿no? El tema offline es otra cosa distinta. Los talleres presenciales hemos constatado que mejor que los padres se queden en casa o vayan a dar un paseo y dejen a los niños, porque suelen entorpecer la labor de estos últimos y los coartan muchas veces y merman un poco su creatividad. Pero sin embargo sí que pueden ser una pieza fundamental en varios aspectos en estos contenidos online, esta visualización. Pueden ser un poco esos orientadores, esos guías que marquen un poco ese recorrido y esas búsquedas de información en esta primera parte. La segunda parte de esta metodología sería la de trazar, ya sería offline, sería un formato de taller, y aquí lo que vamos a hacer es un poco todo ese trabajo que han hecho ellos previamente desde casa, lo tienen que traer al taller y lo que vamos a hacer es un poco exponerlo, ¿no? Cada uno tendrá que exponer de manera conjunta su trabajo previo, con lo cual es interesante también en el sentido de que ellos van a adquirir determinadas conductas importantes de expresión oral y, bueno, de perder un poco ese miedo a hablar en público, que cada vez es más importante tener esas destrezas sociales. Después lo que vamos a hacer, una vez puesto todo esto en conjunto, vamos a hacer un filtrado de toda la información, que seguro que va a ser muy vasta, y lo que vamos a hacer es un poco visualizar esta información, ¿no? Como a la mañana he estado en el taller de Visual Thinking de Elena Urizar, seguro que esta parte ahora va a ser mucho más fácil, y lo que buscamos es un poco eso, ¿no? Toda esa información, esos contenidos, plasmarlos de manera muy visual, muy gráfica, de tal manera que les sea más comprensible para ellos, ¿no? Para ellos y después para los que accedan a esos contenidos, ¿no? Lo que hablamos anteriormente, esa plataforma. Después de esta segunda fase vendría la fase de idear. Nuevamente pasamos al territorio de lo virtual, de lo digital.
Aquí lo que vamos es a incorporar la figura de un profesional creativo. Por lo general será alguien que tenga muchas dotes con el dibujo y el bocetado, un ilustrador, por ejemplo, un artista plástico. Y lo que vamos, es a formalizar todo eso que hemos recorrido hasta el momento, ¿no? Un poco esas pautas, ese enfoque y ese brief que hemos elaborado, lo vamos a plasmar ya sobre el papel, de manera dibujada, y para irnos acercando poco a poco a ese objeto, ¿no? La siguiente fase sería ya nuevamente offline, sería otra vez un formato de taller, y aquí lo que vamos es un poco a acercarnos más todavía a la creación de ese objeto, ¿no? Ellos vendrán un poco con ese trabajo que hayan hecho de dibujo, de incorporación de color, las diferentes formas. Y lo que vamos es un poco a refinar este proceso que han llevado a casa, ¿no? Para después trasladarlo a un prototipado. Como os mencionaba anteriormente, nuestra idea es utilizar un poco la porcelana para este primer objeto, con lo cual sí que podemos acercarnos a ese lenguaje de manera muy fácil, utilizando pues, arcillas o incluso plastilina, y ellos pueden ir poco a poco trabajando y dándole forma a esas creaciones que han hecho sobre el papel previamente, ¿no? Y ya una vez se tenga ese prototipado, lo que haremos será un poco remarcar esos puntos importantes, ¿no? De cara ya a acercarnos un poco más a ese proceso productivo, que sería un poco la siguiente fase, ¿no? Aquí estaríamos hablando de la materialización de esos objetos o de ese primer prototipo que se ha consensuado en el anterior taller. Y aquí tendríamos la colaboración, en este caso, de una empresa muy potente a nivel de cerámica, y nuevamente, lo que os decía anteriormente, con mucho recorrido y mucha importancia dentro de la historia de Galicia y de la tradición, muy próxima a los ámbitos del diseño, y que sería un poco el guía que nos acercaría a esos procesos productivos de ese objeto final, ¿no? En este caso, nuevamente nos indicarían cuáles serían esos puntos importantes que hay que corregir, o aquellas cosas que son más complejas o no de llevar a cabo la práctica. Una vez tengamos esa fase realizada y ese asesoramiento real de la industria, en este caso de una empresa como Sargadelos, lo que vamos es a intentar dar una vuelta más de tuerca al objeto. Pudiera parecer, o incluso podría ser ya un objeto que se diese por completo, puliendo algunos aspectos, y ya podría casi incluso salir a la luz, pero nos interesaba un poco más ir un pasito más allá. Y eso lo vamos a hacer incorporando nuevamente la figura de un profesional creativo, ¿no? En este caso, lo que tratamos es de generar más valor añadido a la pieza. Probablemente para esta parte también, en este punto en concreto, contemos con la colaboración de Marta Armada, que es una ceramista y autora de joyas en cerámica, que tiene un bagaje enorme a nivel internacional, con premios y menciones en Japón incluso, que es una meca de la cerámica. Y digamos que ella va a hacernos reflexionar sobre lo que hemos avanzado hasta ese momento, incluso para desandar lo andado y volverlo a andar, pero con alguna aportación a mayores. Y ya para finalizar, un punto que a lo mejor incluso pueda resultar cuando menos controvertido, ¿no? Que sería el de la validación, el de la comercialización, entre comillas. Hoy estamos también muy acostumbrados o al menos, no sé si acostumbrados a la palabra, pero bueno, se oye mucho que estamos en contra de los exámenes, que no son positivos, que no sé qué. No digo que la gente que propugna estas tesis no esté en lo cierto, pero lo que no es menos cierto es que en nuestro día a día estamos siendo examinados casi a cada momento, en el trabajo,
en nuestras relaciones con los demás, en los estudios, a veces hasta en la pareja, en casi todos los ámbitos de nuestra vida, ¿no? Tanto privada como profesional. Entonces nos parecía interesante incorporar esta parte dentro de la formación de los niños, ¿no? Que lo viesen al final como algo natural. Enfrentarte a un problema ya no es tanto, desde mi punto de vista, cómo sea el problema en sí, sino los recursos que tú tengas para dar una solución, ¿no? Entonces, si estamos ya anticipando estas situaciones, pues muy probablemente el niño, cuando sea adulto y se tenga que enfrentar a este tipo de circunstancias, pues probablemente no le sea tan duro y no le genere tantas frustraciones si las cosas no van por donde ellos tenían pensado inicialmente, ¿no? La idea que tenemos aquí no es una comercialización al uso, sino que nuestra idea es, una vez esté formalizado ese objeto, crear como unas campañas o una campaña de micromecenazgo, el llamado crowdfunding, ¿vale? Esto lo hacemos por dos motivos. Una, porque la implicación de los niños va a ser como más sencilla, tampoco queremos crear comerciales ni mucho menos, entonces es una herramienta que nos va a permitir modular un poco ese acercamiento a la comercialización, y después que nos va a permitir validar lo que hablábamos antes, esa aceptación por parte de un público que a priori puede tener afinidad por el proyecto y que nos va a permitir de alguna manera testar la validez o no de ese objeto en cuestión y de ese proyecto en general. Y después nuestra idea también es que esta comercialización entrecomillada sirva un poco para sensibilizar a los niños. Nuestra idea es que todos estos objetos que lleguen a buen puerto, es decir, que se finalicen con una venta, que todos los beneficios generados por estos objetos, todos esos ingresos, se deriven hacia una causa social vinculada al ámbito infantil, por supuesto. De alguna manera ellos van a ver que el reflejo de su trabajo va a estar exponenciado socialmente y va a dar a lo mejor de alguna manera una oportunidad a niños que no han tenido la suerte a lo mejor que han tenido ellos o que hemos tenido nosotros, ¿no? Y a grandes rasgos sería un poco la presentación inicial de esta metodología que vamos a aplicar en los talleres. Muchas gracias por la atención, muchas gracias a la DAG y bueno, hasta la próxima.